Hay un tipo de moto para cada motorista, porque la oferta de motos nunca ha sido tan amplia. Cada vez hay más tipos de motos, más categorías y subcategorías. Puedes encontrar trail ligeras, asfálticas, turísticas, camperas, todo uso, crossover, tipos de motos como la naked, custom, turísticas o deportivas, a las que se unen o cobran fuerzas motos de otro estilo, como las Cafe Racer y Neo Retro. En conclusión, un verdadero laberinto. ¿Te ayudamos a salir de él? Bienvenidos a los podcasts del Motoclub Mafre. Te vamos a ayudar a encontrar la salida a ese laberinto, a dar con la moto que mejor se adapte a tus gustos, habilidades, presupuesto o tipo de carnet. Y todo de la mano de un experto. Y es que tenemos de nuevo con nosotros un experimentado periodista, además amigo, como Juan Muñoz, que lleva una cantidad inconfesable de años probando y escribiendo de motos. ¿Cómo estás, Juan? Pues encantado de estar contigo, Máximo. Lo de inconfesable, bueno, se puede confesar. Muchos años, muchos, y disfrutando muchísimo de esta vida de motorista. No como ya como periodista, sino sobre todo también como te pasa a ti, seguro, como aficionado, porque los que hemos sido niños motoristas, pues bueno, seguimos llegando a cierta edad también siendo muy motoristas, digo yo. Yo empecé en la moto relativamente joven, pero no de niño, ¿eh? Pero me pasa como a ti, que voy en moto, a veces voy en moto a la oficina o a un almuerzo de trabajo. Y cuando voy en moto y vuelvo, digo, pero qué maravilla, cómo me gusta ir en moto. Pero ya te digo, incluso para cosas que no son la típica salida de fin de semana o algo así. La verdad es que la moto es una maravilla. Y elegir moto, yo creo que nunca ha sido más difícil que ahora, porque hay que tener en cuenta el tipo de uso, el tamaño. Cuando me refiero al tamaño, me refiero al propio tamaño, al peso, a la potencia y, por supuesto, el presupuesto. Yo quiero que también es importante el carnet que tengas. Esto te dejo que lo cuentes tú. Bueno, pues sí, Máximo, sabes que lo primero que tienes que tener para montar en moto, pues es un carné que te permita llevar determinadas motos. Bueno, pues tenemos en España el acceso a la moto es de una manera muy escalable y, bueno, pues dependiendo de la cilindrada y de la potencia, pues puedes conducir unas motos u otras. Siendo muy laxo en la explicación, pues bueno, pues para conducir una moto de 125 y hasta 15 caballos de potencia, pues tienes que tener el A1 o el carnet B de coche con más de 3 años de experiencia. Si tienes que acceder a la moto con el carnet A2, pues implica la potencia. Las motos tienen que estar limitadas hasta 46 caballos o lo que dice la normativa, que son 35 kilovatios. Bueno, hay una cosa que acabo de venir de probar una moto. A mí me gustan las motos grandes y con ¿Cuál, muchos cuál, cuál has caballos. probado, Máximo? Cuéntame, ponme los dedos largos. No lo voy a decir, no lo voy a Ay, decir. Pero he probado una moto, una Nike de 100 caballos, peso medio, tamaño. Y yo que ya te digo que me encantan las motos, cuanto más grandes y más potentes. Bueno, cuanto más grandes, si son para ir por carretera, y cuanto más potentes, si es para rodar en el circuito, mejor. Me he dado cuenta de una cosa, es que en moto disfrutas siempre. No hace falta mucha potencia para disfrutar de la moto. Pero vamos a ver, vamos a empezar ya a llevar de la mano a nuestros oyentes. Ya saben que además tenemos un consultorio que si tienen dudas se la vamos a contestar muy rápidamente y otros muchos servicios, cursos, por si quieren subir de categoría de moto. Pero vamos a ver tú qué circunstancias o qué cosas, qué elementos crees que hay que tener en cuenta a la hora de decir, voy a comprarme una moto, voy a cambiar de moto. bueno, ¿Qué pues, tendrías en cuenta? pues me he hecho una pequeña chuletilla para que no se me escapase nada. Yo creo que hay personas que acceden a la moto por sus necesidades del día a día. Por ejemplo, pues personas que quieren un scooter, una moto polivalente, porque necesitan una manera de ir al trabajo, a la oficina o al centro de estudios de una manera eficaz. Pues para eso están las motos, ¿no? Como hemos dicho antes, el tipo de carnet. Hay gente que accede a la moto por el tipo de carnet. Bueno, pues si tengo un carnet de coche o tengo una uno, pues solo puedo llevar una 125. Entonces, esto implica que solo puedo llevar estas motos. Y es verdad que aquí es un punto importante es decir que a la moto se debe de acceder de una manera escalonada. El aprendizaje de ir en moto tiene que ser progresivo, ¿no? De nada nos sirve no tener experiencia y meteros una superdeportiva, no. Empieza con una moto sencilla y poco a poco ve cogiendo experiencia. También hay personas que acceden a la moto o cambian de moto por gustos personales o estilo de conducción. Aquí digamos que son motoristas que tienen ya tienen una sensibilidad especial y dicen, bueno, quiero tener ahora una Naked o quiero tener ahora una deportiva, ahora me apetece tener una Custom, ahora quiero cambiar y quiero tener un scooter deportiva. Bueno, pues estos gustos personales también afectan al tipo de moto que podemos acceder a ello.
Y luego finalmente he puesto aquí una condición que puede ser importante, que es nuestra constitución física, ¿no? Hay personas que quieren tener una moto trail, pero es muy alta y se sienten inseguros. Pues yo qué sé, pues una persona que tiene una estatura más baja o una mujer, ¿no? Entonces, no te limites en si quieres una trail y no te sientes a gusto con ella. Tienes infinidad de motos que te pueden servir muchísimo mejor para tus gustos o para tus necesidades. Bueno, incluso hay ahora trail grandes y modernas que cuando paras se bajan para que puedas subir Sí, y bajar cómodamente, que eso efectivamente. también hay que verlo. Yo, me parece muy buen resumen. Quería poner el acento en un aspecto. Es que el usuario de la moto, incluso, aunque sea ese usuario que se compra la moto, entre comillas, por necesidad más que por vocación, es distinto al de coche. Yo creo que realmente la moto tiene una capacidad de seducción cualquiera que no tiene un coche, con lo cual el peso que yo le daría al gusto personal, a darte un capricho, a tener esa moto, esa marca, ese tipo de moto con la que sueñas, pues le daría una importancia mayor de lo habitual. De todas maneras, yo quería poner un poquito de orden y además te quería poner un poco contra la espada y la pared, porque hemos dicho que hay muchos tipos de motos, ya hemos dado unas pinceladas de tu presupuesto, tu carné, qué tipo de uso le vas a dar. Pero yo te voy a proponer lo siguiente. Yo te voy a decir un tipo de moto y tú me vas a decir para quién, para qué tipo de usuario la aconsejas, dentro de tu buen saber y entender. Hay algunas que son muy facilitas. La primera es muy facilita. Motos infantiles. Yo no me veo en una moto infantil. Hombre, yo tampoco, pero sí me vi una moto infantil, bueno, una moto pequeñita, como empezamos casi muchas personas de nuestra generación, que eran las famosas Puig Minicross, y había motos todavía más pequeñas, como las Kota 49, las Kota, 40, las Kota 25, que eran motos 100% infantiles. Me acuerdo una publicidad que me encantaría tener el cartel en casa, que era de una Montesa de los años 70, que aparecía un padre y un hijo cargando dos motos en un carro. El padre tenía una Montesa Kota de las grandes y el chavalín tenía una Montesa Kota 49 pequeña. Qué cosa más bonita que ver a un padre montando en moto con su hijo por el campo, con una situación controlada, evidentemente, con una moto infantil. Yo te voy a dar un dato y te voy a contar una anécdota, como Muy no puede bien, ser de muy otra bien. manera que en estos podcasts. El dato es que hicimos un estudio y resultaba que la gente que había aprendido a montar en motos, las típicas, como se llamaban entonces motillos, la gente que de adolescente había conducido esas motos por el campo, eran conductores más seguros de mayores. Yo por eso fue uno de los motivos que a mis dos hijos le compré motos siendo niños, aunque luego mi hijo no ha seguido ese camino. La, bueno, pues la verdad es que la anécdota es que yo te diría que fue una de mis mayores satisfacciones montar en moto por el campo con mi hijo y una de mis mayores frustraciones, porque recuerdo que le apunté una carrera, lo hizo muy bien, quedó tercero y le dije, Máximo, se llama como yo, somos muy originales, ¿te apetece correr otra carrera? Y me miró muy pensativo y me dijo, quizás el año que viene. ¿En Me di serio? cuenta de que la pasión que despertaban en mí las motos no era la misma de la que despertaban en mi hijo, pero en cualquier caso, y realmente yo creo que mi hijo es un buen conductor, ahora tiene 25 años, y yo creo que uno de los motivos por el que es un buen conductor es porque aprendió a montar en moto desde muy niño. Vamos con otro tipo de moto, vamos a ir un poco de menos a más y vamos a hablar de los ciclomotores, porque además aquí yo creo que los ciclomotores en algún momento vamos a hablar de eléctricas o de motos eléctricas y este es uno de esos momentos. Pues sí, y bueno, antes eran los reyes de la chavalería. Cualquier urbanización que hubiera en España teníamos ciclomotores para dar y tomar, de todo tipo de uso y pelaje, por así decirlo. Había ciclomotores de campo, de carretera, los famosos Vespinos automáticos, tipo bicicleta, había todo tipo de ciclomotores. Y es verdad que poco a poco la legislación se ha ido cargando a esa tipología de vehículos o de motos, y ahora rejuvenecen sobre todo por la opción eléctrica, porque es verdad que son vehículos urbanos de muy poquito consumo, muy fáciles de mantener, muy fáciles de cargar y que te pueden dar ese radio de acción de 7-10 kilómetros que puedes tener en tu día a día para moverte de tu casa a donde tengas que ir, al trabajo, a la universidad, y te pueden dar muchísimo juego. Ya digo, los ciclomotores han pasado una mala época, pero quizás ahora con la motorización eléctrica vuelvan a rejuvenecer.
Mi opinión es que desde luego estoy contigo para moverse en los centros de las ciudades, sobre todo medianas y grandes. No se me ocurre nada más eficiente por precio, por mantenimiento sencillo y por escaso consumo que un ciclomotor eléctrico. Vamos al siguiente paso, porque vamos a hablar además del tipo de moto que probablemente en casi todos los países, pero luego en el nuestro, son las motos más vendidas. Hay quien dice que no son motos. Para mí lo son, que son los scooters. Pues mira, sí, lo son y con todas las de la ley. Te puedo decir una cosa, yo he sido usuario de scooter, he tenido siempre moto grande y scooter en casa, y el scooter era la moto funcional que me llevaba todos los días al trabajo. Yo vivo fuera de la ciudad, fuera de Madrid, y todos los días hacía 30 kilómetros ida, 30 kilómetros vuelta, y ha sido con un scooter, en este caso un scooter de 250, ahora son los 350, un scooter GT, el vehículo que más me ha facilitado la vida de cuantos he tenido, en cuanto a consumo, mantenimiento y tal. Pero es verdad que las más vendidas son los scooters 125, fundamentalmente por el acceso a la moto del carnet B de coche con 3 años de experiencia, y son motos fundamentalmente prácticas. Aquí sí es verdad que dudaría mucho entre tener un scooter 125 urbano de motor de gasolina con unos consumos ridículos de 2, que no llegan casi a los 2 litros a los 100 kilómetros, y con un mantenimiento escasísimo, o bien tener un equivalente con esa misma potencia de scooter 125 de menos de 15 caballos de potencia eléctrico. Aquí dudaría. Pero sin duda son los más vendidos, primero por el acceso de la moto del carnet de coche B y por la practicidad que tienen estos aparatos. Yo creo que para mí lo que discrimina es si te vas a mover estrictamente por ciudad, creo que la opción eléctrica es la más interesante. Ahora, si aspiras ya a salir un poquito de la ciudad, no te digo a viajar, porque un scooter 125 se puede viajar. Yo sé gente que ha viajado en Yo, ciclomotores, muchos yo he kilómetros. viajado, he hecho la prueba y se puede, sin Pero problema. vamos, es muy sufrido. Sí, Pero si tienes que recorrer ya un poquito de autovía, o autopista o circunvalación, yo apostaría por el térmico, el convencional. Y en cualquier caso, decir que la importancia de este tipo de vehículos es mucha porque son, como decíamos, los más vendidos y, como acabas de comentar, la puerta de entrada para mucha gente que viene del automóvil, de las cuatro ruedas, a las motos. Pero también hay otro tipo de motos urbanas que estas es un fenómeno, yo creo, sobre todo latino, porque fuera de España, Italia y Francia te diría que no son muy habituales, que son las motos, pero de 125 con cambio. Motos de verdad, no scooter. son motos de verdad, y la verdad es que es un buen punto de partida. Por ejemplo, si tienes el carnet de coche B y quieres conducir un 125 sin tener que sacarte un nuevo carnet de moto, pero tienes la aspiración de decir, oye, si me gusta, voy a seguir progresando y voy a aspirar a tener el A2 y yo voy a comprar una moto un poco más grande. Es verdad que la mejor manera, desde mi punto de vista, la mejor manera de aprender a montar en moto es con un vehículo con cambio manual, que aprendas a gestionar un embrague, que Un aprendas. cambio manual no sé si es lo más indicado en el caso de la moto. Bueno, digamos, no un cambio automático. Tienes razón. Bueno, oye, que quienes hemos empezado con las Vespas teníamos cambio manual. Sí, No sí, retuerzas, sí. no retuerzas tanto el Te argumento. aseguro que, mira, en mi caso, la primer vehículo con motor y dos ruedas que tuve fue una Vespa. Y hasta cambio manual. Efectivamente, para los que no lo sepan, porque entre nuestros seguidores habrá gente joven que no han llevado una Vespa de las de antes, que era muy particular, porque en el puño izquierdo llevabas, por supuesto, el embrague y el cambio cambiaba en marchas girando, que te apoyabas en la maneta de embrague, arriba o abajo, y por un sistema de cables muy ingenioso, cambiabas de forma, nunca mejor dicho, manual, y de forma que en el pie solo tenías el freno trasero, que se usaba más que ahora porque esas motos tenían mucho peso atrás. Sí, sí. En el caso de Vespa era el manual, pero en general en las motos es por pedal. Bueno, bromas aparte, también las motos de 125 con cambio también están, yo creo, muy indicadas para una persona, un chaval de 16 años que se saque la 1 y quiere aprender a montar en moto. Con la aspiración, siempre digo, que siga progresando, con 18 años se saque la 2, ya se compre una moto un poquito más grande y vaya progresando en el mundo de la moto. Entonces, sí es verdad que es un tipo de moto, yo, para mi gusto, muy recomendable como motoescuela.
Yo te debo decir, bueno, entre otras cosas, con mis 87 kilos y un 87 de peso, no soy hombre de 125. Alguna he conducido de pruebas, pero he conducido más en el campo, que por supuesto no respetan esa limitación porque son motos, como bien sabes y como saben nuestros seguidores, prácticamente de competición. Pero una 125 de motocross corre mucho, pero hay que saber llevarla. Y me parece que, desde luego, como tú dices, en cualquier caso, es una cilindrada y un tipo de moto con cambio no automático muy recomendable como motoescuela. Yo lo de cambio manual es que sabes que no dejo pasar una oportunidad de meterme contigo. Ya, lo sé. Vamos a hablar, a ver, aquí yo siempre digo que distingo entre el máximo san aficionado y el máximo san periodista. Los maxi scooters. Vamos a hablar de los maxi scooters, que son scooters venidos a más que te sirven para moverte por la ciudad más o menos y para viajar más o menos. Entiendo como periodista que es una opción muy válida. Como usuario no me entusiasman, pero seguro que tú tienes mejores palabras que yo. Bueno, vamos a ver. Antes los maxi scooters eran los scooters que tienen una cilindrada de 400 centímetros cúbicos. Digamos que eran los GTs de cilindrada superior. Es verdad que desde que apareció el Yamaha T-Max cambió un poco el paradigma de estos vehículos y ahora un maxi scooter ya lo estamos considerando como scooters que tienen 2 cilindros y, sobre todo, y muy importante, que la transmisión trasera es independiente. ¿Esto qué significa? Significa que un scooter convencional, el sistema de transmisión es un variador continuo de velocidad. Por así decirlo, toda la parte trasera, la rueda trasera, soporta el peso del motor y del sistema de transmisión, pero de un maxi scooter no. Un maxi scooter es como si fuera una moto con ruedas un poquito más pequeñas, pero fundamentalmente son motos. Yo por ahí creo que es el caballo de batalla perfecto para una persona que no tenga muy claro si quiere una moto o un scooter. Entonces un maxi scooter le puede servir perfectamente. Son deportivos, son prácticos, son algo caros. Hemos hecho que el Yamaha T-Max marcó el camino y ahora se ha puesto por delante, quizás en ventas, el Honda XADV, que fue un nuevo concepto que sacó Honda, de un scooter con un poquito de orientación hacia el trail, estética trail, y un aspecto muy cañonero. Yo, por ejemplo, el Honda XADV sería un scooter que me compraría ahora mismo. Tienen motores de 2 cilindros, son muy potentes y te servirían perfectamente para el uso diario o para irte sin ningún tipo de complejo hacia una ruta de fin de semana con los amigos con motos deportivas o para viajar. Yo, como me Ya. dijo una persona muy querida por mí, que le daré mucho aprecio, y que ocupa un cargo importante en Mafre, en esa época tiene un T-Max, me miró y me dijo: Máximo, tú no eres hombre de scooters. Y me lo tomé en serio. Bueno, yo creo, bromas aparte, que realmente sí que creo que es un camino interesante porque tiene las ventajas de una facilidad de uso, limpieza, confort, practicidad propias de un scooter, pero ya das un salto en cuanto a prestaciones. No me refiero solo en prestaciones por potencia de motor, sino por lo que tú comentas de suspensiones ya de moto de verdad, que te permiten tener unas sensaciones más propias de motos que de un scooter. Vamos a hablar, la siguiente categoría, la hemos metido aquí, estamos hablando de categorías de motos, pero realmente hemos metido algo que legalmente no es una moto, lo cual es su mayor ventaja. Estamos hablando de los triciclos o de los scooters de 3 ruedas. Cuéntanos esto de que sea una ventaja que tenga 3 ruedas a nivel, digamos, de permiso de conducción. Siendo estrictamente, como dices, siendo estrictos con la clasificación de estos vehículos, no son motos, están clasificados como triciclos y precisamente por eso son vehículos parecidos a las motos, vamos a ponerlo ahí, son scooters con 3 ruedas que se pueden conducir con más de 125 centímetros cúbicos y con el carnet de coche. Esta es su principal ventaja, además de, si no te sientes muy confiado con una moto, al tener 2 ruedas delanteras, pues es verdad que tiene un aplomo y una estabilidad y una potencia de frenado que es superior a la de cualquier vehículo de 2 ruedas convencionales. Aquí figuraría el Piaggio MP3, el Peugeot Metropolis, los scooters estos de 4 ruedas que se comercializan también, que son los dos ejes son basculantes y que también están metidos dentro de la clasificación de triciclos. Bueno, aquí vamos a hacer, porque hay algún tipo de vehículos de 3 ruedas que son diferentes, más potentes, más grandes. Estamos hablando de vehículos que tienen un aspecto de scooter, tienen un eje delantero muy estrechito y que además, cuando te tumbas, las ruedas también se inclinan.
Y bueno, es cierto que al tener dos ruedas delanteras, uno de los momentos más críticos, que yo estaba escribiendo esta mañana un guión sobre este asunto, que en una moto cuando frenar y girar es complicado, porque la rueda delantera tiene la superficie que tiene de contacto. En un scooter o en un vehículo de tres ruedas de este tipo, pues es cierto que infunde mucha, mucha más confianza. Bueno, puede ser una buena opción y también puede ser una vía de escape para el que quiera llevar un vehículo, un scooter de más de 125 y no quiera sacarse carne. Eso ya haya cada cual. Vamos a hablar de unas motos que en el fondo es una categoría per se, pero que tiene muchas subcategorías, porque han nacido naked, que van desde motos potentes, deportivas, eficientes incluso en circuito, a motos que son neorretro, neoclásicas, que recuerdan a motos antiguas, a motos más que antiguas, vamos a decir clásicas. La categoría naked. ¿Qué nos puedes decir de estas motos? Bueno, pues es una de las categorías más vendidas, más de moda, que los fabricantes tienen muchísimo interés en desarrollar dentro de sus catálogos y que, como todo en esta vida, se ha empezado a diversificar de una manera espectacular. Yo creo que, la primera Naked que podemos considerar como tal fue la Ducati Monster, y a partir de aquí se empezó a generar todo un estilo de motos que se ha derivado en muchas subcategorías, ¿no? Porque ahora mismo tenemos naked deportivas, como, yo qué sé, pues por ir a Ducati, pues una Ducati lo diré, hipermotor. Podemos tener una naked más sport turismo, por así decirlo, como una Monster. Tenemos neoclásicas. Aquí Triumph, por ejemplo, tiene una gama de motos naked neoclásicas que tiene un aspecto a sus café racer antiguas o motos inglesas con tecnología actual. Y bueno, la principal ventaja que tienen estas motos es que son ligeras, fáciles de llevar, buenas aliadas si no tienes mucha experiencia en moto para aprender a ir en moto. Y dentro de la ciudad se comportan estupendamente. Y también fuera de la ciudad, siempre y cuando no te metas en una autopista y te azote muchísimo el viento, no quieras ir a velocidades muy elevadas, son eficaces. En carreteras de curvas son absolutamente divertidas. Y bueno, al final ya encontramos ya monstruosidades como motos de motos naked de más de 120, 130 caballos, que dices, bueno, ¿quién narices saca partido de esta moto? Porque a la velocidad que podría desarrollar este motor es que te volarías si no tienes un pequeño carenado. Tú, creo, Máximo, que has estado probando una muy parecida y te ha gustado hace poco. Bueno, como hace 2 días. Ya, Yo confieso que no soy un hombre naked. Yo creo que para ir por la carretera, como me gusta mucho viajar en moto, el carenado y las protecciones contra el viento y contra el frío son imprescindibles, y el circuito, por supuesto. Lo que sucede, estoy contigo en que es una moto sencilla, ligera, obviamente a igualdad de todo suele ser más económica y que te sorprenden porque además las naked, aparte de no llevar carenado, generalmente respecto a las sport o más motos más racing, de las que hablaremos después, también tienen manillares que, sin ser tan anchos a lo mejor como el otro tipo de motos, custom o turismo, sí son más anchos que una moto muy deportiva. Y eso en carretera de curvas, sobre todo ese tipo de carretera de curvas que te encuentran mucho en España, que a mí me gustan tanto, que son, como yo digo, de firme dudoso, que puede haber gravilla, que está bacheado. Un manillar más ancho pues te inspira bastante confianza. y además Pero vamos a... son antimultas, Máximo, porque además si te vas más deprisa, la propia dinámica del viento te obliga a ir un poquito más despacio, con lo cual nunca te cogerán los radares. Bueno, eso es lo que me dijo un amigo mío, que pasó de tener una moto con muchas R's a una custom o custom. Dijo, Justo. no, me la voy a comprar para que no me multen, porque con esta moto a más de 120 no puedo ir. Vamos a hablar de un tipo de motos que, para mí, un poco más equilibradas, más caras, pero que serían las Touring, ya sean las Touring más, digamos, normales, o con un tacto, con un concepto un poquito más sport, ¿no? Una moto que ya sí te permite un radio de acción en tus viajes más amplio. Aquí, fíjate que aquí lo que ha pasado es que antes sí existían motos Touring, Sport Touring, derivadas de motos deportivas, pero con un poquito más de confort, más calidad, suspensiones un poquito más cómodas, mejor protección aerodinámica, mejor posición de conducción para el turismo. Y ahora toda esta categoría se está llevando hacia lo que estamos denominando como motos de trail de asfalto, ¿no? Sí, Entonces, aquí es verdad que nos hemos quedado en una especie de zona neutra en la cual
han empezado a desaparecer las motos de carretera, estrictamente de carretera, como las podíamos denominar antes, que eran de turismo, de sport turismo, y ahora mismo muchas personas se están decantando por una moto que tenga el manillar un poco más ancho, más plano y sean un poquito más altas, que deriven de las motos de trail. Aquí creo que fue Yamaha con la TDM la que inició un poco este cambio de paradigma de las motos de Sport Touring y, bueno, y se ha desarrollado hasta ahora mismo. Son motos perfectas. A mí quizás sean las motos que más me gustaría si tuviese que irme de viaje con ellas. Por poner un ejemplo de moto antigua Sport Touring clásica, una Honda VFR. Bueno, la Honda VFR es que es un icono, la verdad. Exacto. Vamos a dar otro salto porque vamos a irnos, estamos diciendo que son motos cómodas para viajar, pero hay una primera clase. En todo hay una primera clase. Y aquí, cuando se habla de viajar en moto, la primera clase son la Gran Turismo. Son más caras, son más pesadas. Bueno, tú dices que menos divertidas de conducir, porque hemos hecho un pequeño guión previo. Bueno, depende, pero desde luego si vas lejos y sobre todo vas por autopista, son las reinas. Y quieres ir cómodo, porque son comodísimas. Casi, yo dudaría entre el confort de un coche o una moto de Gran Turismo. Yo he hecho muchísimos kilómetros con motos de Gran Turismo. No es mi moto preferida, prefiero motos más ligeras, pero sin duda llevaba mi equipaje, no me daba una brizna ni de aire ni de lluvia. He Oye, llevado... pero déjame que te interrumpa, porque yo voy a dar un dato que si luego lo quieres censurar, lo quitas. Pero yo soy de uno que No, se casó en una Honda Goldwing. pues no es verdad. ¿No? No es verdad, porque fue una derivada de la Goldwing. Me casé en una Valkyria. Ah, en la Valkyria. Es verdad Era, que a era, mí sí, era era la una Goldwing sin carenado. sin carenado y con Sin un care- aire un poco custom, que a mí Sí, siempre he dicho es la única. Ah, pues yo fíjate, ahí tenía un dato equivocado. quise, no, porque quise, y aparte, Máximo y yo, hay que decirlo que somos amigos de hace muchísimos años y también estábamos juntos cuando tuve el feliz día de casarme. Y es verdad que estuvimos buscando, y Máximo me ayudó a buscar una Goldwing, porque quería haberme casado en una Goldwing, pero en ese momento Honda sacó la Valkyria y dijimos, este vehículo es más bonito como moto nupcial, por así decirlo, y es verdad que era un poquito más custom, era más bonita de acabados y tal, y fue el vehículo con el que me casé, sí, efectivamente. Bueno, pues esto nos da pie para hablar precisamente de las Custom Cruiser, porque dentro de las Custom pasa un poco como dentro de las Trail. Hay muchas subcategorías. Yo siempre he dicho que la Custom que he probado, que más me ha gustado, es la Valkyria, porque era una moto con un tacto de motor exquisito, 6 cilindros un acabado boxer. fantástico. Pero bueno, yo creo que aquí ya digamos que el aspecto de practicidad o digamos, de elegir con la cabeza pierde puntos y aquí se elige con el corazón. Sin duda, con el corazón. Son motos que disfrutas tanto yendo encima de ellas a ritmo tranquilo, como cuando llegas al garaje y escuchas sus crujidos y sus dilataciones y contracciones y la observas detalladamente. Yo con una custom hasta disfruto limpiándola. Es que es algo que me vuelve No, loco no, porque son... perdona, en eso no te creas que eres especial, porque la marca que es paradigmática en el tema de la custom, que sin duda es a día de hoy Harley Davidson, ellos mismos dicen que uno de los placeres de esa moto es pasar un paño de algodón de microfibra por los cromados. Sin duda, son una cultura de vida y yo las entiendo, las respeto. Siempre he querido tener una, nunca he tenido ninguna y yo creo que no me moriré sin tener una custom, específicamente una Harley, me encantaría tenerla. Y es verdad que, aunque parece que son incómodas, son para la carretera y para la autopista y para las largas tiradas en moto son comodísimas. Y ese palpitar que tienen normalmente sus dos cilindros es algo que te deja un tan buen sabor de boca que hay que probarlo al menos una vez en la vida. Bueno, llegamos a un tipo de motos demonizadas que en su momento pues tuvieron mucho éxito, ahora lo tienen muy poco, no tienen mucho sentido, pero que para aquellos que aparte de usar la moto de vez en cuando, pues les gusta, como es mi caso, meterse en un circuito, son las motos más interesantes. También te digo que son motos que también se compran con el corazón, no con la cabeza. Aquí puede ser Sport, Super Sport, antiguamente decíamos Rs o Hyper Sport también. High Yo Sport. te confieso que una moto, cuanto más caballos y más Rs, más me gusta. De hecho, Máximo, bien sabes que hay marcas que fabrican estas motos no homologables Sí, solo eso. y exclusivamente para su uso en circuito, ¿no?
Es verdad que fueron las reinas de los años 80 y 90, las motos deportivas, las Rs y las RRs eran las motos que más se vendían en aquellos años. Es verdad que yo creo que las marcas al final se volvieron locos, al final tuvieron una escalada de potencia y de prestaciones tan brutales que llegaron a motos como la Honda XX o la Hayabusa, eran motos que ya eran motos de carretera hiperdeportivas con unas... Bueno, más que deportivas, hiper rápidas, porque eran motos pensadas para correr mucho, no eran las motosidades en circuito. No, bueno, para correr mucho. Bueno, pero sí, digamos, para viajar a velocidades estratosféricas. Que es justo lo que no se puede hacer. Y es verdad que ahí, pues de repente, hubo las medidas anti-velocidad que empezaban a poner todas las policías de todo el mundo, pues fueron restringiendo el uso de estas motos y se han quedado ya para su uso, como debe de ser, en circuito. Hay muchas personas que tienen motos antiguas o motos modernas deportivas que la llevan en un carro, van a un circuito, hacen sus rodadas y disfrutan muchísimo con ellas. Para mí no son las motos más cómodas de llevar, no son fáciles de llevar. Para llevar una moto deportiva tienes que saber mucho. Y si no sabes mucho, lo pasarás mal llevándola, pues te dolerán las manos, son incómodas de manillar, son difíciles de llevar dentro de la carretera. Y bueno, requieren, como todo, mucho conocimiento para llevarlas bien. Yo te voy a contar una anécdota, porque sigo teniendo una Suzuki GSX-R 1000 que disfruto enormemente en circuito y que di de baja temporal. Y la di de baja temporal primero porque con esa moto no es fácil ir despacio. Y luego porque realmente era para viajar o para hacer salidas de fin de semana, era incomodísima. Yo me había acostumbrado y no me parecía tanto, pero recuerdo, yo ya tenía entonces otra moto, que era lo que usaba a diario, seguía teniendo esta Suzuki que todavía estaba matriculada, y un amigo mío que íbamos a hacer una salida de fin de semana se le estropeó su moto y yo le dejé la mía. Cuando llevábamos, no te exagero, una hora, no más, por carreteras viradas, paramos y me dijo: Máximo, o me cambias la moto y me dejas la trail. Bueno, este momento tiene una RT. O yo me vuelvo a casa. Es que no puedo. O sea, es que esta moto está acabando conmigo. Que una moto con suspensiones más duras, una respuesta de motor agresiva, manillares muy estrechos, que llevas una posición muy agresiva. De todos modos, yo creo que estoy contigo, este tipo de motos donde se disfruta de verdad, hasta el punto que te he dicho que la mía ha dado de baja temporal, fíjate si soy consecuente con lo que digo, es en circuito. Ahora te digo una cosa, por citar un modelo, una Aprilia RSV4, yo la probé en circuito y es una maravilla, pero tampoco daría ascos para darme un paseo por la sierra, respetando los límites, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de las reinas del mercado, las hemos dejado para el final. Las trail, ahora también las llaman aventureras, llámalas, pero que es que hay tantas trail, porque hay trail más ligeras, menos voluminosas, las hay con una vocación muy asfáltica, las hay con una vocación más campera, pero yo creo que se han convertido en una moto todo uso y que, lo hemos adelantado ya, ha sustituido a esas motos que decíamos que eran las motos de toda la vida, a las Touring, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que al final, claro, si no tienes capacidad de tener varias motos, al final quieres tener una moto que sea un todo en uno, ¿no? Entonces, hay veces que hemos comparado las trail con los sub si hablásemos del mundo de los coches. Yo creo que no tiene tanto que ver con los sub como con motos derivadas de una moto de campo, que son motos fáciles de conducir y motos pues que tienen una mecánica muy fiable, que son fáciles de mantener, insisto, fáciles de llevar, que se han convertido o se han dotado de unos poderes más grandes en cuanto a la comodidad o el radio de acción de estas motos. La verdad es que con una trail puedes llevarla todos los días, son todo uso para ir y volver del trabajo, puedes llevarlas por la ciudad, se lleva muy bien porque tiene mucho radio de giro, manillar muy alto que pasa por encima de los retrovisores de los coches en zonas apuradas. Puedes luego el fin de semana salir con ella, ponerle unas maletas que no le quedan mal y salir con ella perfectamente. Tienen buena protección aerodinámica. Insisto, tienen una magnífica posición de conducción y sobre todo te enseñan mucho a llevar una moto, porque son fáciles de llevar. Con lo cual no es de extrañar que la gente se haya decantado por ese tipo de motos. Pero claro, también tienen un inconveniente muy grande, que como moto derivada de la moto de campo, pues tienen unas suspensiones más altas y tienes que tener un cierto tamaño para poder llevar bien con los dos pies al suelo y poderla manejar, por ejemplo, en parado o cuando vas a parar en un semáforo. Fíjate que hasta Máximo ha caído en los encantos de las trail, que me parece una cosa insospechada.
Yo sabía, lo estaba esperando. Ya, ya. Lo estaba esperando porque yo siempre he dicho que la mejor trail posible era tener un Gran Turismo, una moto de motocross, otra de enduro, otra de Sí. trial y una RR. Ahora te contaré que más o menos, de hecho estoy preparando un vídeo sobre el tema. Pero ¿por qué cambié una RT que estaba encantado, por una trail? Porque a mí me gusta mucho viajar, o sea, hacer recorridos por esas carreteras secundarias, ir a pueblos desconocidos, muchas carreteras que son un culo de saco, porque siempre digo, los pueblos que son un culo de saco, nadie va. Son los Y, interesantes. claro, y te reciben, vamos, como si fueras un astronauta, me ha pasado en ocasiones. Entonces, una de las cosas que para mí tienen buenas las trail, y creo que en eso son mejores que una turismo, una touring, es que son menos exigentes con el tipo de asfalto y el tipo de carretera. E incluso una touring, si el asfalto se estropea, no digamos ya si te metes por un camino de tierra y las curvas son muy retorcidas, lo lleva peor. Yo tengo una BMW GS y la verdad es que una Adventure que es alta incluso para mí, pero, pero en ese tipo de carreteras se siente muy, muy cómoda. Lo lleva muy bien, esas suspensiones de más recorrido ayudan. Y luego además yo creo que está la invasión que estamos teniendo de electrónica en las motos están ayudando mucho porque estas motos que dice, bueno, son relativamente grandes, pesadas, con suspensiones blandas, ya, pero es que yo a mi moto le pongo motor, suspensión Dynamic, motor Sport y tengo otra moto. Sí, Y luego lo que comentamos, hay motos que además te paras y se bajan para lo que que sean más decías antes, es que asequibles. con las suspensiones dinámicas puedes hacer que la suspensión baje y cuando tienes que poner el pie a tierra ya tienes una altura del asiento al suelo buena, ¿no? Para tu altura. Bueno, lo cierto es que las trail son unas motos, en general, además, han ganado mucho en atractivo. Sin ser aparatosas, han mejorado mucho la protección aerodinámica, que es algo que yo echaba de menos. Son motos realmente para todo uso. No quería dejar de hablar de motos muy especializadas, que bueno, pues no son motos para comprar cualquiera, como son las motos, sobre todo del off-road, ¿no? Enduro, motocross o trial. Bueno, había que nombrarlas, a mí son especialidades, todas ellas que me gustan. La que más me gusta el motocross, ya sé que a ti es el trial, la que Ya. más practico el enduro, pero, pero bueno, estas motos hay que recordar que son motos muy especializadas, son motos prácticamente de competición, salvo las de enduro, no son matriculables, son solo para usar en circuitos o en una finca o donde sea. Las de enduro sí se pueden matricular, pero realmente tiene un uso muy limitado, porque además ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que el enduro en España está. El uso de la moto por el campo en una moto de enduro o incluso una moto de trail puede conllevar problemas porque hay muchas limitaciones que os aconsejamos que consultéis antes de hacer una excursión si vas a pisar caminos. Y si tenéis dudas, pues ya sabéis que está en nuestro consultorio. No sé si quieres añadir tú, que sé que eres muy trialero, algo sobre No, estas motos. yo sobre todo quería decir que ojalá cualquier persona que se quiere iniciar en el mundo de la moto con seguridad empezase con una moto de campo, porque la moto de campo te enseña todo, te enseña a acelerar, a derrapar, a frenar, a controlar un vehículo en situaciones exigentes, poco exigentes, de poco agarre, de mucho agarre. Y encima te enseña una cosa que te vas a decir que estoy loco por decirlo, que te enseña a caerte de la moto, porque es verdad, quienes hemos practicado una moto con un motor de campo, pues hemos aprendido en el momento que ya pues, ¿no? Nos hemos caído o ya la situación es extrema, a protegernos a nosotros mismos a la hora de buscar nuestra seguridad. Y eso es importantísimo. Ojalá que la moto de campo no estuviese criminalizada, estuviese bien entendida, porque es verdad que hay zonas que tienen que estar protegidas ecológicamente hablando, y no se puede circular por un vehículo a motor, pero otras que sí se puede. Y esas zonas donde sí se puede, pues deberíamos de poder practicar estos deportes. Deportes y especialidades. España, como bien sabéis, somos potencia mundial en cualquier especialidad de moto de campo. Tenemos los mejores campeones del mundo, entre ellos a Tony Bow, que tiene todos los récords mundiales de títulos mundiales de trial. Y bueno, yo rompo lanza como tú, Máximo, por la moto de campo, porque creo que es la mejor motoescuela. No, yo simplemente por acabar, me estoy acordando de una anécdota porque recuerdo que hice un curso, no un curso, una rodada, unas tandas en el Jarama y llovió. Y yo tenía una Ducati Monster. Mucha gente no salió, yo salí
hice un montón de derrapadas con la moto. Iba detrás un compañero y, bueno, ya llegó, las primeras derrapadas fueron un poco por sorpresa, pero luego ya ¿Cómo casi lo haces? Te pregunto, ¿cómo lo haces, no? y le empezó a coger el gusto. Entonces, cuando paramos, porque supuestamente que iba detrás era una persona con mucha más experiencia que yo, y me dijo, yo no entiendo cómo derrapar. Digo, es que yo esto lo hago muchas veces. Dice, sí, ¿lo hago muchas veces? Digo, sí, en la moto de campo. Claro, Claro. en el enduro prácticamente todas las curvas derrapas. ¿No es lo mismo? Bueno, fíjate tú si es lo mismo que Kenny Roberts llegó con ese tacto, no era moto de campo, pero era carreras de ceniza en óvalos, al Mundial de 500 y arrasó. O sea, que en el fondo, Y pues cualquier sí que es piloto lo de mismo. MotoGP máximo practica con moto de Por campo. supuesto, por Claro. supuesto. Bueno, pues oye, como siempre, muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias por contar contigo, porque siempre me sirve para darle otro otro punto de vista, Ahí. más sensato al mío, seguramente. Y bueno, como te digo siempre, seguramente contaremos contigo para más podcasts del Motoclub, porque lo hacen muy bien. Así que muchas gracias, Juan, y espero que nos veamos pronto. Cuídate mucho. Muchas gracias a ti, Máximo, y gracias a todos los escuchantes. Hasta luego.